Hola, en este video se explicarán los indicadores de desempeño más comunes aplicados a los rendimientos de los portafolios. Estos indicadores son tres: el ratio de Sharpe, el de Traynor y el alfa de Jensen. Estos indicadores son una medida de clasificación de los rendimientos de los portafolios de inversión y en algunos casos son anualizados. En caso de que el rendimiento no sea anual, ya sea diario, semanal o mensual, se analiza desde una conversión de esta tasa a anualizar. Recordando que esta anualización, esta conversión que se hará, parte del supuesto de que los rendimientos continuos se distribuyen como una distribución normal y cada rendimiento es independiente y son idénticamente distribuidos. El primer indicador, el ratio de Sharpe. Este indicador es una diferencia entre el rendimiento del portafolio comparándolo con la tasa libre de riesgo y se divide por una medida de riesgo. Esta medida de riesgo, según Sharpe, va a ser la volatilidad. Entonces, el resultado con el ratio de Sharpe va a indicar cuál es el exceso de rentabilidad que está dando el portafolio por encima de la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo que se está asumiendo en el portafolio, por cada unidad que se está asumiendo desde el punto de vista de la volatilidad. Entonces, este primer indicador de desempeño lo que estaría diciendo son dos cosas. Número uno, que los portafolios deberían estar rentando por encima de la libre de riesgo, aunque tiene lógica, porque si un portafolio que tiene riesgo en el último año rentó menos que la libre de riesgo, entonces es mejor invertir en activos libres de riesgo, porque así no se correría pues, un riesgo mayor que el del portafolio de inversión. Lo segundo sería que es una comparación no solo de la rentabilidad, no solamente así con diferencia como prima, sino con su nivel de riesgo medio por la volatilidad. Este es un indicador muy bueno para medir cuál fue el rendimiento de un administrador de un fondo de inversión, por ejemplo, en el último año o los últimos 2 años. Un administrador que estuvo a cargo de un portafolio de inversión en los últimos 2 años, se puede sacar este ratio de Sharpe. En caso de que es positivo, entonces indica que este numerador también fue positivo. Entonces que el fondo sí logró obtener un rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces ese valor positivo, como tiene una división por la volatilidad, entonces estaría diciendo cuántas veces el rendimiento por exceso está dando el portafolio por cada unidad de volatilidad. Entonces si el ratio de Sharpe da igual a 1, estaría diciendo que por cada unidad de volatilidad de este portafolio que se aumente, el portafolio va a dar una prima o un rendimiento por encima del libre de riesgo en las mismas unidades, una vez. Si este ratio de Sharpe es de 0.5, entonces por cada unidad que aumente la volatilidad del portafolio, el portafolio, su rendimiento va a tener 1.5 veces de exceso de rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo. Bueno, se utiliza principalmente para la clasificación de los portafolios. Ahora el segundo, el ratio Traynor, es similar al anterior, al de Sharpe, solo que la medida de riesgo en este caso es el coeficiente beta del portafolio. Entonces Sharpe estaría diciendo que la medida de riesgo no sería la volatilidad, sino el riesgo desde el medido del riesgo sistemático, que esto viene desde el concepto del CAPM, ya explicado en un video anterior. Entonces estaría diciendo lo mismo. El ratio de Traynor estaría dando rendimientos en exceso por encima de la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo sistemático en este caso. Entonces estos dos indicadores son por cada unidad de riesgo, pero este lo están midiendo desde el coeficiente beta. Entonces por cada riesgo sistemático que tenga el portafolio. El tercero, el alfa de Jensen. El alfa de Jensen dice lo siguiente: esta parte de acá, que sería la prima que tiene el portafolio por encima de la libre de riesgo, va a ser igual a un coeficiente alfa menos esta parte que también viene del CAPM, que esta parte es la prima de riesgo del mercado.
En el CAPM tenemos el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, sería la prima que está dando el mercado, pero si lo multiplicamos por el coeficiente beta del portafolio, entonces estaría dando la prima en función del riesgo con respecto al mercado que debería dar el portafolio. Entonces tenemos esta fórmula. Al despejar acá el alfa, tenemos ya la ecuación del alfa de Jensen, donde se divide en dos partes, en esta primera resta y en esta otra segunda. La primera resta hace parte al rendimiento específico que está dando el portafolio, y a la segunda sería a un comparable, al portafolio comparable que está dando el portafolio, que debería dar el portafolio en función de su riesgo sistemático. Entonces acá tenemos que cuál es el rendimiento en exceso que da el portafolio por encima de la tasa libre de riesgo, y todo esto sería restando de cuál es la prima por riesgo sistemático que debería dar ese portafolio. Entonces acá tenemos el modelo APM y acá tenemos una prima por riesgo. Entonces el alfa de Jensen estaría diciendo que cuál es el rendimiento por encima o la prima por encima de la tasa libre de riesgo que está dando el portafolio, y a su vez por encima del rendimiento por CAPM. Entonces si el portafolio, su rendimiento histórico es igual al rendimiento calculado por CAPM, es decir que el alfa de Jensen es igual a 0, porque no está dando un rendimiento adicional o en exceso por encima del CAPM. Entonces, teniendo la figura de SML, la línea de SML, línea de mercado de valores, explicada en el video de CAPM, tenemos que acá, a medida que aumenta el coeficiente beta, se espera que el rendimiento del portafolio también aumente a partir de una libre de riesgo. Entonces el supuesto es que está un beta igual a 0, lo mínimo que renta la libre de riesgo, ya con portafolios más riesgosos o activos más riesgosos, su rendimiento debería aumentar. Entonces el alfa de Jensen está diciendo, si el portafolio dio un rendimiento histórico igual a su CAPM, entonces está ubicado sobre esta línea de mercado de valores. Si da un valor positivo, está por encima de esta línea, entonces un portafolio más eficiente que está dando por encima de lo que indica que debería dar de acuerdo con el CAPM, que es una medida de rentabilidad en función del riesgo sistemático. De lo contrario, si el alfa de Jensen del portafolio es negativo, entonces está ubicado en esta zona de acá, que indica que de acuerdo a su riesgo sistemático medido por el CAPM, su rentabilidad medida por el CAPM, está dando menos que lo que debería dar en función de su riesgo sistemático. Entonces sería un portafolio poco eficiente. Entonces sería una forma de medir el administrador del portafolio que no, de pronto no le fue tan bien en la administración del fondo de inversión. Ya por último vemos una asociación, que el ratio de Treynor, que es esta figura, también, esta fórmula también se puede sacar con el alfa de Jensen de esta forma y da el mismo valor. Entonces estos son unos indicadores de desempeño, de clasificación de la rentabilidad de los portafolios, que realmente lo que dice cuál es el exceso, cuánto está dando de más todos los portafolios de inversión, y es una medida muy importante para analizar si el portafolio fue eficiente o no. Un portafolio puede dar una rentabilidad alta, pero en términos de análisis no sabemos qué significa alto, no sabemos qué significa bajo. Entonces estos indicadores tienen un análisis muy bueno, porque por ejemplo cuando lo hacen en función del riesgo, ya tienen una comparación de cuánto rendimiento está dando de más en relación a su riesgo, ya sea medido por la volatilidad o ya sea medido por el riesgo sistemático. Esto es una comparación muy fácil de ver en matemáticas financieras, cuando vemos que si una inversión da el 2%, que uno puede decir que dio positivo, fue una buena inversión, pero si usted lo compara con el IPC, que de pronto fue el 4%, realmente la inversión no fue eficiente, porque de acuerdo al concepto del valor del dinero en el tiempo, su dinero sigue perdiendo valor. Entonces rentó por debajo de lo que dice cuál es la inflación, que sería el 4%. Entonces ese 4% sería como una medida de decir, si está por encima da un valor en exceso, entonces no pierdo valor en el tiempo y antes estoy ganando valor, y si estoy por debajo estoy perdiendo valor de este dinero en el tiempo.
y si está en 4 estoy exactamente en las mismas condiciones iniciales. Entonces estos indicadores estarían diciendo lo mismo, un análisis similar, pues del punto de vista del riesgo, de cuánto está dando de prima de rentabilidad por en función de riesgo. Y esto es lo que hacen los tres indicadores, el de Sharpe, el de Traynor y el alfa de Jensen.